Hola, soy Almendra de Alme Studi y bienvenida a otro video. Bueno, en mi cuenta de Instagram hice una encuesta en donde les preguntaba cuál quería que fuera el siguiente video y ganó cómo preparar cada prueba. Así que empezamos con el video. Bueno, en lo personal yo rendí la prueba de comprensión lectora M1, M2, o sea, matemática 1, matemáticas 2 y ciencia de mención biología. ¿Ya? Esas fueron las 4 pruebas que rendí, así que me manejo mucho más en esas pruebas. Un dato acerca de mi preparación es que yo me tomé el año en lenguaje, me preparé personalmente con la profe Lisbeth. También compré unos libros de la editorial de Moraleja, específicamente de las asignaturas de matemática y de lenguaje. Ya, mira. Cosas que debes tomar en cuenta durante tu preparación es que tienes que tener el temario a la mano, saber a qué área te vas a inclinar, ya sea a las ciencias, un área humanista, matemática. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si tú quieres ingeniería, sabes que debes dar M2. Si tú quieres algo relacionado a la pedagogía, no tienes que dar M2, tienes que dar M1. Bueno, dependiendo igual de la universidad. Y ese otro punto clave que debes tener claro es la universidad a la que tú quieres ingresar, y ahí lograrás ver qué prueba te piden más y los porcentajes de cada prueba. Vas a ver si pesa más el NEM, si pesa más el ranking, o si pesan más las pruebas, o pesan más tus notas. Entonces, esa es información clave en tu preparación. Bien, empecemos con lenguaje. Bueno, ¿qué mide la prueba de lenguaje? Es muy importante saber qué mide cada prueba. Esta prueba mide habilidades de comprensión lectora. Primero empezamos con localizar, que localizar significa que el lector tiene que lograr ubicar una información textual, o sea, explícita o implícita dentro de un texto, ¿ya? La siguiente habilidad es interpretar, ya que el lector debe comprender el texto y así logrará identificar correctamente el tema o la idea principal o el propósito que tiene el autor con el texto. Y después la última es evaluar, y aquí el lector debe emitir un juicio. O sea, tú tienes que reflexionar, tienes que tener una visión crítica delante del texto. O sea, tú no puedes ser neutro, como leer una opinión es como, ya, no, tú tienes que decir, no, ¿sabes qué? No concuerdo. Debes ser un lector crítico. ¿Ya? Y así puedes comprender tanto el análisis, el contexto y la posición que entrega el autor. Yeah. Y hay que tener presente que esta prueba de lenguaje contiene 65 preguntas, y de estas 65 preguntas, 5 preguntas serán piloto, lo que significa que estas 5 preguntas no se van a contar dentro de tu puntaje. Si están buenas o están malas, no te va a perjudicar. Ya, mira. ¿Cómo preparé esta prueba? Personalmente esta prueba fue la que más me costó. Estuve varios meses estancada con esta prueba, fue como una pesadilla total. ¿Ya? Y primero lo que hice con los ensayos, al principio yo hacía 1 o 2 ensayos al mes. O sea, hacía muy poco ensayo. Pero la forma en que me ayudó igual a subir mi puntaje fue revisándola al detalle, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo veía, ya, tengo 65 preguntas, y de estas 65 preguntas, ¿cuál pregunta pertenece a interpretar? ¿Cuántas pertenecen a evaluar? ¿Y cuántas pertenecen a reflexionar o localizar? ¿Ya? Entonces pongamos un ejemplo. Tengo las 65 preguntas, tengo 10 preguntas de inferencia, 20 de interpretar, 30 de reflexionar y 5 de localizar. Usualmente las de localizar son las que tienen menos, porque significa que es como la habilidad más fácil, ¿ya? Hay que recordar que si tú no sabes localizar, tampoco vas a lograr interpretar y tampoco vas a lograr como evaluar dentro del texto. Entonces es muy importante ir esto un paso a paso, ¿ya? Veía cuántas malas tenía por habilidad y así podía evaluar la habilidad más baja, ¿ya? Esto es muy importante, porque si sabes qué habilidad es la más baja, es la que debes practicar más, ¿ya? ¿Cómo yo hacía esto de practicar más? Esta habilidad, bueno, yo tenía el material del Pedro de Valdivia, tenía una carpeta que me conseguí dentro de algunos grupos de WhatsApp, y
entré a este link del Pedro Valdivia, que también lo tengo compartido dentro de la regalada que tengo disponible en Instagram. Ahí están todos los ensayos que hice del CEPECH Pedro Valdivia, la católica. Tengo todos esos ensayos, solamente tienen que seguir los pasos de la regalada y ahí yo les mando el link del Drive para que puedan acceder, ¿ya? Y yo, por ejemplo, tenía la habilidad de interpretar muy baja, entonces tomaba una guía de interpretar y la empezaba a hacer, ¿ya? Y no me importaba cuánto tiempo me demoraba, lo que tomaba siempre en cuenta era el trabajo que había detrás, ya sea buscando idea principal dentro del texto, respondiendo bien las preguntas, analizando bien las preguntas, porque siempre hay que estar fijo qué te pide la pregunta, ¿ya? Igual al verme estancada por tanto tiempo, porque yo no pasaba los 700 puntos, a veces bajaba a 500 puntos, entonces estaba como, mis puntajes eran así o para abajo, terrible, ¿ya? Entonces ahí hablé con la profe Lisbeth y le dije, no, ¿sabes qué? Tengo un problema muy grande. No sé cómo preparar esta prueba. Me dijo, ya, bueno, la mecánica de ella es que ella te habla del formato en que se hace esta prueba y cómo encuentras la alternativa incorrecta. Aquí te da algunos criterios tales como, ¿es una exageración esta alternativa? Si es una exageración, está mala. Sobre inferencia, o sea, es algo que ni sacando como un detalle muy pequeño del texto lo puedes lograr inferir. No perteneciente al texto, o sea, es una respuesta que está muy lejos a responder la pregunta. Y es una idea secundaria. Usualmente las respuestas correctas son las ideas principales, ¿ya? Las secundarias son ya detalles, descripciones que la verdad no tienen mucha importancia dentro del texto. Y igual, otro punto que hay que tomar en cuenta es que hay que priorizar la materia. ¿Cómo qué cosa? Idea principal, tema, texto, diferenciar los textos, texto no argumentativo, expositivo, los literarios, los no literarios, conocer la estructura, o sea, ver un texto y decir, no, este es un texto argumentativo. Con solamente leer el título o ver el formato, ya saber cuál más o menos va a ser el propósito. Por ejemplo, el texto narrativo tiene el objetivo de narrar, ¿ya? Entonces, ¿qué te va a narrar? Una historia, ¿ya? Y dependiendo de la historia, tú vas a decir, no, es fantástico, maravilloso, realista. Entonces, todo depende igual del texto. Ya, y igual para como ir abarcando materia, utilicé el libro de la editorial Moraleja del Lenguaje y hacía unas fichas, resúmenes de lenguaje, y ahí escribía unidad número 1, propósito del texto, y entonces ahí el libro te explicaba el propósito del texto y hacía una ficha resumen con el propósito del texto y cómo yo lo podía lograr encontrar. Y eso hacía la guía del Pedro Valdivia. Y acerca de los ensayos, yo en agosto, yo empecé, yo dije ya, me pongo las pilas con lenguaje y empecé a hacer 2 ensayos de lenguaje a la semana, ¿ya? O 1 a la semana. No menos, siempre estaba haciendo 1 a la semana, y si veía que, por ejemplo, tenía muchas malas de interpretar, seguía como equivocándome en eso, volví a hacer guías de interpretar, ¿ya? Pero de agosto hacia arriba me dediqué a guías, ¿ya? Eso fue lo que me ayudó. Porque igual otro punto importante es el tiempo. El tiempo siempre hay que priorizarlo, leer rápido. Hay que, por ejemplo, en la prueba que a mí me tocó en lo personal fueron de 4 planas, 3 planas. Entonces, una persona que no está acostumbrada a leer va a ser un terror. Un terror. Entonces, igual el preuniversitario en lenguaje me ayudó harto porque toda la semana estábamos haciendo guías largas, ensayos horribles, de 4 páginas, de 10 textos. Entonces, como que te preparaban para lo peor, ¿ya? Bien, ¿cómo preparé matemáticas? Bueno, en matemáticas me preocupé de tener una buena base. ¿Cómo mejoré esta base? Utilizando el libro de Editorial Moraleja en matemáticas. Y ahí también haciendo una ficha resumen de la unidad número 1 en matemática, desde lo más básico. Es el ejercicio más básico: sumar, restar, dividir, multiplicar. Lo más básico. ¿Por qué? Porque tú necesitas velocidad, ¿ya? Tú necesitas velocidad para hacer el ejercicio, porque esta prueba siempre hay que tener en cuenta el tiempo. Bueno, los ensayos de Pedro Valdivia son demasiado, para mí en lo personal son demasiado extensos.
nunca llegaba como... O sea, bueno, cuando cambiaron el formato de PDT a PAES, logré hacerlo al tiempo. Por eso, o sea, igual depende mucho de qué ensayo hagas. La M2 no las terminaba como a la hora, porque eran como preguntas así como, así como, ¿cómo lo hago? Yo me acuerdo que había una pregunta de un cubo así, colocaban un cubo adentro y como que subía el agua y yo... Entonces al final me demoré como una hora en lograr hacer ese ejercicio, o dejaba ese ejercicio ahí y mañana lo trataba de resolver, y así sucesivamente. ¿Ya? Y me mantenía constantemente practicando. Por ejemplo, este libro tiene la unidad, te explica como lo básico y después te deja 75 ejercicios, además que te deja 20 también ejercicios, 20 ejercicios durante te está dando la explicación, entonces son 85 ejercicios en total en esa unidad. Entonces te ayuda a practicar, vas revisando, hay videos donde te explican los ejercicios. Bueno, una de las quejas que tengo de este libro es que no subieron todas las preguntas resueltas, pero eso se arregla preguntándole a tu profe de matemática, ¿ya? En cuanto al ensayo, mira, en matemática, en mi preuniversitario hacíamos todos los viernes un ensayo de matemática, y si venía un fin de semana largo, te mandaban un ensayo a hacer, y si querías te podías llevar otro, o sea, 2 ensayos para esa semana. También eso hice, ¿ya? Y en agosto, entre agosto y septiembre, empecé a hacer 3 ensayos de matemática a la semana. A veces llegaba a hacer 4 ensayos a la semana. Y M2 hacía un ensayo de matemática a la semana. Entonces al final me llenaba de harto ensayos de matemática durante la semana. En lo personal me entretenían, me gustaban. Algunos ya cuando llegaba como mi punto límite decía ya no quiero más, lo dejaba. Obviamente no me seguía obligando, sino burnout. Y no queremos burnout durante ese año. Ya. Y otra de las cosas más importantes es que siempre se dice corregir tus ensayos. Ya, corrige los ensayos. Yo en lo personal tenía plantilla en Notion donde subía todas mis preguntas malas ya corregidas desde el iPad y las subía a la plantilla. Esto me ayudó a, por ejemplo, yo veía ensayo número 1, lo hice en marzo y lo comparaba con el ensayo que hice en septiembre. Por ejemplo, en marzo tenía 30 malas y en septiembre ya tenía 5 malas. Entonces, yo sabía que iba evolucionando porque cuando tú no llevas como un tracker, o sea, por así decirlo, como ya, aquí empiezo y así voy, logra ver desde lejos que estás avanzando, ¿ya? No estás estancado. Y eso igual como que te da como un sentimiento de victoria, de que estás avanzando, lo estás logrando. Entonces, esa es la motivación. Si necesitas motivación, verlo ahí. Y si te encuentras estancado, mira, yo te diría que o descanses, o quizás debes revisar bien o en qué unidad exactamente me estoy equivocando, qué tengo más débil. Entonces siempre como que ser autocrítico dentro de cuando uno revisa un ensayo. No es como revisarlo al lote, ¿ya? Y procura siempre tú primero resolver los ejercicios, que no te los resuelvan, ¿ya? Y procura hacer varios ejercicios, guías, para ir soltando la mano. ¿Y cómo preparé ciencia? Bueno, yo di mención en biología y lo que hice fue hacer flashcards. Estas flashcards yo la hice a base del temario. Veía el temario, o sea, por ejemplo, ondas, ya, entonces yo hacía el resumen de ondas, la explicación de ondas, el tipo de onda, bla, 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 bla. Entonces, después yo procuré tener estas flashcards listas antes de la pedita de invierno, cosa de estar todos los días repasándolas, o sea, tomaba las flashcards y decía, ya, las ondas son la perturbación, oye, no me acuerdo mucho, son una perturbación, transportan energía, pero no materia, y bla, 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 me iba explayando mientras lo iba explicando. Obviamente no iba viendo las flashcards, sino que lo iba viendo así, la iba tapando y ahí. Después, si no me acordaba de algún detalle, veía, ya, lo volvía a repetir. Entonces, me ayudaba a que la materia se quedara aquí, ¿ya? Lo otro que también me ayudó fue también corregir las pruebas. Yo, lo personal, en el primer ensayo de ciencia, estaba mal la pauta, salía que me dio caos, como... Bueno, creo que tenía como 5 buenas. Entonces estaba mal la pauta, tenía que corregir toda la prueba y me tocó hacer, yo corregí toda la prueba completamente, con la ayuda de mis profes igual.
Y lo que hacía ya, tenía la pregunta mala y ponía un mini resumen de la materia. Ahí, ¿ya? Después igual la subía a la planilla de Notion. Si por ejemplo, el ensayo lo tenía solamente en físico, yo le sacaba foto al papel y lo subía. Entonces igual tampoco hay que como complejarse porque no tengo iPad. Bueno, le podéis sacar foto con tu celular y lo podéis subir. Esto. ¿Ya? Si no entendía una materia en específico, por ejemplo electricidad, yo no entendí electricidad. Después aprendí circuito y todo. En puntaje nacional, una clase, o sea, vi 2 clases de electricidad dentro de esa plataforma y me sirvió demasiado. Me entendí súper rápido el profe de física. Encuentro que explica súper bien, en serio. Así que si yo tenía alguna duda en ciencias, iba a esa página y buscaba exactamente la materia que yo necesitaba. Ya, comencé a hacer más ensayos por octubre. Empecé a hacer 2 a 3 ensayos de ciencia. Ya, ustedes dirán, ¿cómo me ordené para hacer tanto ensayo como los últimos meses de la prueba? Bueno, yo hacía ensayo a veces los sábados, los domingos. Cosa que es que cuando uno tiene fijo como un objetivo, a veces como que los domingos no existen. Pero igual recomiendo no hacerlo todos los domingos. Obviamente yo no estaba plantada ahí en el escritorio todos los domingos. Igual salía, hacía mis cosas, me distraía, hacía todos esos temas, ¿ya? Entonces, eso. No olvidar descansar porque también, por ejemplo, yo me estresé tanto que fui bajando el puntaje. Y me dijeron, oye, detente, tienes que relajarte y vas a subir el puntaje. Y fue verdad. Así que eso. A veces solamente necesitamos relajarnos, despejarnos de la prueba porque realmente es un estrés grande, es un peso, pero con esfuerzo y todo se puede lograr. Y eso, además que siempre hay muchas opciones, si no me equivoco. ¿Cuál era la frase? Todos los caminos llegan a Roma, así que por eso todos tienen distintos caminos para llegar a su objetivo. Así que eso. Y en general la preparación de la PAIS viene de una constancia, ensayo-error. No significa que yo lo haya hecho todo perfecto y ha estado totalmente ahí, sí. O había veces que no quería estudiar y simplemente no estudiaba. Como que igual dentro de este proceso se siente la frustración. Porque además que enfrentar una prueba nueva, con otra escala, sin puntaje corte, era todo un desafío. Entonces para las que vienen a esta nueva prueba, que es la PAIS 2024, ya saben más o menos su puntaje de corte, así que tienen una ventaja, ¿ya? Tienen una ventaja, pero eso, ¿ya? Y siempre hacer sus dudas a los profesores, no hay preguntas tontas. Y espero que les haya servido el video y nos vemos en el próximo. Así que eso. Y no se olviden seguirme en Instagram y suscribirse y darle me gusta y dejar algún comentario con alguna sugerencia. Así que eso.